Cuando los expertos no pueden descifrar el propósito o la historia detrás de un hallazgo, nos dejan frente a un enigma irresistible, un misterio que invita a nuestra imaginación a buscar respuestas. ¿Podemos descifrar los misterios detrás de los descubrimientos que veremos en este video? Hagamos el intento. Número 1. Arnés de bronce enigmático. Durante la Edad de Hierro, hace aproximadamente 2500 años, alguien desmontó las piezas de un arnés de caballo, las envolvió en hojas, las colocó dentro de una bolsa de cuero y las enterró en Torun, Polonia. En octubre de 2020, esta misteriosa bolsa y su contenido fueron finalmente redescubiertos por arqueólogos. A pesar de haber adquirido un tono verdoso con el tiempo, las piezas de bronce, decoradas con gran detalle, han resistido el paso de los siglos sin sufrir daños significativos. El arnés fue descompuesto en 150 piezas individuales antes de ser enterrado, y los expertos aún no tienen una explicación clara de por qué se hizo esto. Si la intención era recuperarlo en algún momento, ¿por qué desmontarlo en lugar de enterrarlo entero? Incluso si nunca hubo planes de regresar por él, el acto de desmontarlo y envolverlo cuidadosamente en hojas parece ser un intento deliberado de preservarlo y protegerlo. El arnés pertenece a un tipo conocido por haber sido utilizado por los escitas nómadas, quienes usualmente solo enterraban objetos si estaban construyendo una tumba. Una posible teoría es que los materiales del arnés, aunque de poco valor intrínseco, podrían haber sido destinados para fundirse y reutilizarse. Sin embargo, esto no explica por qué se enterraron y luego fueron abandonados. Número 2. El mosaico gigante. En 2019, el mosaico intacto más grande del mundo fue presentado al público en Antakya, Turquía. Este increíble tesoro arqueológico, de 1300 años de antigüedad, cubre más de 800 metros cuadrados. Su descubrimiento en 2010 dejó a los expertos asombrados, quienes creen que alguna vez adornó el suelo del edificio público más grande de la antigua ciudad de Antioquía. Aunque el edificio fue gravemente dañado por terremotos en los años 526 y 528, el mosaico sobrevivió como una pieza completa. Hoy en día, se exhibe en un hotel museo construido exclusivamente para proteger y mostrar esta maravilla. Antakya es famosa por su abundancia de mosaicos romanos antiguos, pero ninguno iguala la majestuosidad de este. Además, se encuentra cerca de la iglesia de San Pedro, una estructura cruzada construida sobre una cueva que podría ser la iglesia cristiana más antigua del mundo. Este rincón de Turquía realmente está impregnado de historia. Número 3. Túnel de Eupalinos. Nuestro próximo descubrimiento se llama el túnel de Eupalinos, aunque sería más preciso describirlo como un acueducto en lugar de un túnel. Esta increíble hazaña de construcción antigua tiene casi exactamente 1036 metros de largo y atraviesa el monte Castro en Samos, Grecia. Tallar a mano un túnel de tal tamaño habría sido un trabajo difícil hace 2600 años, sin importar cómo se hiciera. Sin embargo, lo que hace destacar este túnel es que es el segundo en la historia que se sabe fue excavado simultáneamente desde ambos extremos, utilizando un enfoque basado en la geometría. La importancia del túnel es tal que es tanto un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO como un hito histórico internacional de la ingeniería civil. Conocemos la historia completa de este túnel gracias a que, afortunadamente, Heródoto escribió extensamente sobre él. Heródoto alabó a los samios por construir tres de las mayores hazañas de ingeniería en el mundo griego, una de las cuales fue el túnel de Eupalinos. Estimó que tenía 1.6 kilómetros de largo, 2.4 metros de alto y 2.4 metros de ancho, y estuvo muy cerca en todos los aspectos. Es gracias a Heródoto que conocemos el nombre del ingeniero responsable de esta impresionante obra, Eupalinos, hijo de Náustrofos. Número 4. El brazalete vikingo. Ahora, viajemos al siglo IX con el famoso tesoro de Galloway, encontrado en Escocia en 2014. Entre sus muchos artefactos vikingos, destaca un brazalete grabado con runas. En 2019, los investigadores lograron traducirlas, identificando al posible propietario original, un hombre llamado Ecort. Lo curioso es que Ecort es un nombre anglosajón grabado en runas sobre un artefacto claramente vikingo.
Esto sugiere que el brazalete, o incluso todo el tesoro, pudo haber sido adquirido en batalla, o como resultado de un intercambio pacífico entre culturas. Este hallazgo apoya la teoría de que las interacciones entre vikingos y anglosajones pudieron haber sido menos sangrientas de lo que la historia nos ha hecho creer. Un descubrimiento que nos invita a reescribir parte de nuestro entendimiento sobre estas civilizaciones. Número 5. El tesoro de Galloway. En 2014, Derek McClellan, explorando los pantanos de Galloway, Escocia, con un detector de metales, descubrió un tesoro vikingo excepcional, el tesoro de Galloway. Este hallazgo, de más de 1000 años de antigüedad, incluye más de 100 objetos que narran una historia de viajes y comercio vikingos. Entre los artefactos se encuentran piezas de oro, plata, cristal, cuentas de vidrio y una cruz cristiana de madera. Estos objetos provienen de diferentes regiones, desde Irlanda e Inglaterra hasta Asia, evidenciando el alcance de las redes comerciales vikingas. Aunque no se encontraron restos humanos que indiquen un entierro, el tesoro podría haber sido escondido intencionadamente. Con un valor estimado de 2 millones de libras, el tesoro no puede ser vendido a coleccionistas privados. Actualmente, museos del Reino Unido trabajan en su preservación para compartir esta fascinante pieza de la historia con el público. Número 6. El misterioso enge medieval irlandés revelado por el clima. En un fascinante giro del destino, una ola de calor sin precedentes en Irlanda reveló un tesoro arqueológico oculto a plena vista. Anthony Murphy, un apasionado investigador de la historia, exploraba el paisaje irlandés con su dron cuando descubrió algo asombroso, un patrón circular peculiar en el suelo, visible en una zona previamente ocupada por un estanque seco debido a la sequía. Este patrón resultó ser una estructura monumental, un enge circular de aproximadamente 150 metros de diámetro, que recuerda al famoso Stonehenge. Al principio, este descubrimiento fue recibido con escepticismo, ya que parecía demasiado perfecto para ser real. Sin embargo, tras una inspección detallada, se confirmó su autenticidad. Con una antigüedad estimada en 5000 años, este enge es una pieza significativa de la arquitectura neolítica irlandesa. Lo que lo hace particularmente destacable son sus características únicas, diferentes de cualquier otro sitio similar conocido hasta ahora. Los expertos especulan que pudo haber servido como un lugar ceremonial para reuniones rituales, capaz de albergar a miles de personas. Aunque el propósito exacto del círculo sigue siendo un misterio, su descubrimiento ha brindado nuevas perspectivas sobre las prácticas sociales y religiosas de las antiguas comunidades de Irlanda. Número 7. Tumba vikinga. En Noruega, los descubrimientos vikingos no son precisamente raros. Sin embargo, encontrar textiles vikingos bien conservados es algo extremadamente inusual. Esto se debe a que la mayoría de ellos se descomponen mucho antes de que los arqueólogos puedan estudiarlos. Eso es lo que hace que este próximo hallazgo sea tan especial. Durante un proyecto de excavación a mediados de 2020, se descubrió una tela vikinga de lana bordada con más de 1000 años de antigüedad. Este valioso textil fue encontrado en la tumba de una mujer en Esnes, Noruega. Se cree que esta mujer fue enterrada a mediados del siglo IX. Además de la tela, en su tumba se hallaron un broche trilobulado, que se asemeja a una tortuga, y varios cientos de perlas. Estos objetos indican que era alguien de gran importancia. Hacer ropa en la época vikinga era un proceso extremadamente laborioso y costoso, por lo que era común que las prendas se heredaran de generación en generación. Sin embargo, el hecho de que esta mujer fuera enterrada con su ropa sugiere que nadie más merecía usarla, un gesto de profundo respeto. Número 8. Caras de metal misteriosas. El trabajo en metal parece haber sido una especialidad del pueblo polaco de Poniati durante los siglos XI, XII y XIII. En esta región, los arqueólogos han descubierto más de 200 artefactos de metal, que incluyen desde esculturas religiosas hasta espuelas y piezas de joyería. Sin embargo, entre toda esta colección, hay dos caras de metal que destacan y despiertan un interés particular. La primera, hecha de plomo, representa un rostro humano sonriente con los ojos cerrados, como si estuviera durmiendo en paz.
Los expertos creen que probablemente era un sello de algún tipo. La segunda, fabricada con una aleación de cobre, muestra una expresión de sorpresa que ha sido comparada con el famoso póster de la película Solo en casa. Se cree que esta pieza pudo haber sido una hebilla de cinturón, debido a los agujeros de montaje presentes en las orejas de la figura. No se han encontrado objetos similares a estas caras en Polonia, ni antes ni después de este hallazgo. Sin embargo, guardan ciertas similitudes con otras decoraciones de metal descubiertas en las tierras fronterizas de Eurasia. Ambos artefactos fueron encontrados en 2019 durante la construcción de nuevos depósitos de gas, lo que también reveló la existencia de un asentamiento medieval en la zona. Se ha programado más trabajo arqueológico en el lugar, lo que abre la posibilidad de que se encuentren más piezas únicas y quizás más caras misteriosas. Número 9. El anillo de oro de la Edad del Bronce. En 2019, un buscador aficionado en Cumbria, Inglaterra, hizo un descubrimiento único, un anillo de oro de 22 quilates, con una antigüedad de 3.800 años. El afortunado hallazgo fue realizado por Billy Bogan, quien llevaba solo 6 meses usando su detector de metales. Este anillo es el primero completo de su tipo encontrado en Inglaterra. Aunque el valor del oro es de aproximadamente 5.000 pesos, su importancia histórica lo convierte en un tesoro invaluable. Este hallazgo no solo representa la habilidad de los antiguos artesanos, sino que también resalta la importancia de los cazadores aficionados en la arqueología moderna. Número 10. Relicario de la Santa Espina. El relicario de la Santa Espina es una de las piezas más finas de orfebrería que se pueden ver, aunque los historiadores no están seguros de quién lo creó. Se cree que fue fabricado alrededor de los años 1390 por encargo de Juan, duque de Berry, para albergar una supuesta reliquia de la corona de espinas. Es una de las principales obras de orfebrería creadas para las cortes de la familia real Valois y una de las pocas que aún sobreviven. El relicario está hecho de oro y decorado con lujosas perlas y joyas, junto con 28 figuras tridimensionales de esmalte blanco. En su parte frontal se representa el juicio final, que incluye la Trinidad y los santos supervisando la resurrección de los muertos. Debajo de estas figuras se encuentra una larga espina que, según se dice, proviene de la corona usada por Cristo en la cruz. En la parte trasera del relicario hay unas puertas que se abren para revelar un hueco, donde probablemente se guardaba otra reliquia. Esta pieza ha sido aclamada como uno de los mayores logros de la metalurgia medieval europea. Número 11. Un ataúd de tronco de 4.000 años. En julio de 2018, durante la construcción de un estanque en un club de golf en Lincolnshire, Inglaterra, los trabajadores hicieron un descubrimiento sorprendente. Una tumba de 4.000 años de antigüedad que data de la Edad de Bronce. Este hallazgo reveló los restos de lo que se cree era un jefe tribal, enterrado en un ataúd elaborado a partir de un solo tronco de roble ahuecado. El ataúd, de aproximadamente 3 metros de largo y 1 metro de ancho, había permanecido sumergido bajo agua durante milenios, lo que permitió su excepcional conservación. En su interior, los arqueólogos encontraron el esqueleto de un guerrero acompañado de un hacha de piedra con su mango de madera aún intacto, un hallazgo extremadamente raro que ofrece un vistazo único al pasado. El estado impecable del hacha, con pocos o ningún signo de uso, sugiere que probablemente era un símbolo de estatus más que una herramienta funcional. Además, se encontraron rastros de hojas de tejo o enebro dentro de la tumba, lo que brinda pistas sobre las prácticas funerarias de la época. Estas plantas podrían haber tenido un propósito ceremonial o haber sido utilizadas como conservantes naturales. Este descubrimiento no solo ilumina aspectos de la vida y las costumbres de la Edad de Bronce, sino que también subraya el ingenio y la importancia de las tradiciones ceremoniales de nuestros ancestros. Número 12. La coraza de Xerxes. Les prometimos tesoros dorados en este video, así que veamos la coraza de Xerxes. Se llama así porque fue encontrada dentro de una tumba de la era púnica cerca de Xerxes, en Túnez, en 1909. Aunque pueda parecer un hermoso objeto decorativo, en realidad es una pieza de armadura corporal, específicamente una coraza.
Los expertos creen que tiene cerca de 2300 años de antigüedad y piensan que fue hecha por los ocupantes italiotas romanos del sur de Italia. La explicación más probable de que se encontrara en Túnez es que pertenecía a un guerrero, probablemente de alto rango, que fue liderado por Aníbal en la Segunda Guerra Púnica, entre 211 y 203 a.C. Sin embargo, no todos los expertos o historiadores concuerdan con esta opinión. Esto se debe en parte a que la tumba en la que fue encontrada es típica de la Túnez de la época, lo que sugiere que la persona enterrada no era un forastero. Además, algunos de los otros artefactos encontrados dentro de la tumba preceden a la Primera Guerra Púnica, por lo que la procedencia exacta de la coraza sigue siendo un misterio. Lo único en lo que los expertos parecen estar de acuerdo es en la indudable belleza. Número 13. Descubrimiento de un barco vikingo. Vamos a explorar un fascinante descubrimiento de la era vikinga, uno que proviene directamente de las tierras natales de estos legendarios navegantes. En diciembre de 2021, arqueólogos noruegos confirmaron el hallazgo de un barco vikingo enterrado junto a los restos de una enorme casa larga, datada en la Edad de Hierro, en Hellestad. Según los expertos, este descubrimiento probablemente se remonta al siglo IX. El imponente tamaño de la casa larga ha llevado a los historiadores a preguntarse si este lugar pudo haber sido un importante centro vikingo, ya sea político o religioso. Con casi 60 metros de largo, esta estructura se posiciona como una de las casas más grandes jamás descubiertas en toda Escandinavia. Curiosamente, este hallazgo se realizó por accidente, mientras se excavaba una nueva zanja de drenaje. La presencia del barco junto a la casa larga sugiere que este podría ser el lugar de descanso final de alguien muy importante, ya que los entierros en barcos eran considerados uno de los mayores honores que los vikingos podían otorgar a los muertos. Durante mucho tiempo, los arqueólogos han sospechado que Hellestad fue un destacado centro de comercio vikingo debido a descubrimientos previos en la zona. Sin embargo, este nuevo hallazgo apunta a que este lugar pudo haber sido mucho más que un simple mercado. Quizá fue el núcleo de una civilización más compleja de lo que imaginamos. Número 14. Los restos del rey Ricardo III. En un giro extraordinario, los restos del rey Ricardo III, uno de los monarcas más controvertidos de Inglaterra, fueron encontrados en 2012 bajo un estacionamiento en Leicester. Este descubrimiento resolvió un misterio de 500 años sobre su lugar de descanso final. Ricardo III, quien reinó de 1483 a 1485, fue el último rey inglés en morir en batalla durante el enfrentamiento en el campo de Bosworth. Su tumba fue localizada gracias a registros históricos que señalaban el monasterio Greyfriars, ahora convertido en estacionamiento urbano. El equipo arqueológico descubrió un esqueleto con deformidades espinales y heridas en el cráneo, consistentes con relatos históricos. Pruebas de ADN confirmaron su identidad, cotejando el ADN mitocondrial con el de dos descendientes vivos. En 2015, Ricardo III fue enterrado con honores en la Catedral de Leicester, cerrando un capítulo histórico que había permanecido abierto por siglos. Número 15. Tuberías de terracota. Actualmente, no hay un sitio arqueológico en la India más emocionante que el de Keladi, en Tamil Nadu. Durante varios años, este lugar ha captado la atención de expertos y curiosos. En octubre de 2019, mientras se realizaba la quinta fase de excavaciones en este enorme y complejo sitio, los arqueólogos encontraron una disposición intrigante de tuberías de terracota. Estas estaban apiladas horizontalmente, una encima de la otra. Se ha especulado que los dos conjuntos de tuberías podrían haber servido para diferentes propósitos, aunque esto aún no ha sido confirmado. En total, se hallaron 10 tuberías. El conjunto inferior parece formar un único conducto cohesivo, que posiblemente se utilizaba para transportar agua protegida, o incluso agua considerada sagrada. Los conductos terminan con tapas perforadas, diseñadas probablemente para evitar que reptiles u otras criaturas ingresaran a los edificios a través de las tuberías. Desde este descubrimiento de 2019, Keladi ha continuado ofreciendo artefactos fascinantes, como una colección de antiguas dagas.
Este sitio, que se estima tiene unos 2600 años de antigüedad, seguirá siendo excavado por al menos una década más.